Híjole, comadre, si yo le contara. Dicen que el que nada debe, nada teme, pero esa tarde, cuando vi a esos policías entrar a la casa de mi propio hijo, sentí que el mundo se me venía encima. No por miedo a la ley, fíjese, sino por la tristeza de ver hasta dónde puede llegar la maldad de quien uno más quiere. Válgame Dios. Nunca me imaginé que mi propia nuera, esa mujer que yo recibí en mi mesa con un plato de mole calientito y los brazos abiertos, fuera capaz de sembrar un diamante en mi bolsa vieja para hundirme en la cárcel. Un diamante, comadre. Como si una mujer que se ha pasado la vida tatemando tortillas y lavando ajeno tuviera algo que ver con joyas de miles de pesos. Pero espérese, porque el que a hierro mata, a hierro muere, y lo que ella no sabía era que mi viejo teléfono, ese que tiene la pantalla toda estrellada, estaba grabando algo que ella no se esperaba. El video no solo me salvó, sino que la destruyó por completo frente a todos, dejando su hipocresía al desnudo. Pero antes de contarle cómo se le cayó el teatro a esa mujer, déjeme que me presente. Mi nombre es María Elena, pero todos en la colonia me dicen Doña Licha. Vivo aquí, en el corazón de nuestra hermosa y a veces sufrida Ciudad de México, donde el olor a tacos de canasta se mezcla con el humo de los camiones y el ruido de la gente que corre para no llegar tarde al trabajo. Yo soy de las de antes, ¿sabe? De las que creen que la palabra vale más que un papel firmado y que la familia es lo más sagrado que Dios nos dio después de la vida. Llevo más de 40 años viviendo en esta misma vecindad. Mis manos, mírelas, están llenas de callos y mis rodillas ya me avisan cuando va a llover. Todo de tanto trabajar para sacar adelante a mi único hijo Beto, cuando mi esposo, que en paz descanse, nos dejó hace ya 2 décadas. Yo me quedé solita con el chamaco. No fue fácil, comadre. Me despertaba a las 4 de la mañana para hacer tamales y venderlos en la salida del metro. Luego, me iba a limpiar casas en las lomas de Chapultepec, donde veía esos lujos que uno solo conoce por las novelas. Todo ese dinero, cada peso que me daban, iba directo a los estudios de mi Beto. Yo quería que él fuera alguien, que no tuviera que romperse la espalda como yo. Y lo logró, se recibió de contador. Qué orgullo sentí el día de su graduación. Sentí que todo el cansancio de años se me quitaba de golpe. Pero la vida es caprichosa. Empezó a trabajar en una firma muy importante y ahí conoció a Vanessa. Ay, comadre, desde que la vi supe que esa muchacha traía el veneno en la mirada. Es de esas mujeres que huelen a perfume caro pero tienen el alma rancia. Vanessa viene de una familia que presume tener mucho apellido pero poca educación. De esas que ven a la gente trabajadora como si fuéramos invisibles o, peor aún, como si fuéramos parte del mobiliario. Desde que se casaron, las cosas cambiaron. Mi hijo, mi Beto, ese niño que me daba besos en la frente y me decía que yo era su reina, empezó a alejarse. Vanessa se encargó de llenarle la cabeza de ideas. Que si mi casa olía a viejo, que si mis consejos eran anticuados, que si no era bueno que los nietos convivieran tanto conmigo porque les pegaba mis mañas de gente pobre. Imagínese el dolor, comadre. Ver cómo tu propio hijo te empieza a ver con vergüenza. La situación llegó al límite hace apenas unos meses. Vanessa decidió organizar una cena de lujo en su departamento allá por Polanco. Un lugar frío lleno de mármol y cuadros que ni se entienden, donde ni siquiera te dejan sentarte a gusto. Beto insistió en que fuera. Ándale, mamá, es el aniversario de la empresa y quiero que estés ahí, me dijo. Oh, no quería y sentía una corazonada, de esas que nos dan a las madres y que nunca fallan. Me puse mi mejor vestido, el que guardo para las fiestas patronales, y agarré mi bolsa de siempre. Una bolsa de piel sintética que ya está peladita de las orillas, pero que me regaló mi hermana hace 10 años. Es mi bolsa de la suerte, o eso creía yo. Esa noche, el ambiente estaba tenso. Vanessa me miraba de arriba abajo, como si yo fuera una mancha de grasa en su mantel de lino. Sus amigas, señoras que se estiran la cara tanto que ya ni pueden sonreír,
se tapaban la boca para cuchichear cuando yo hablaba. Yo solo trataba de pasar desapercibida, comiendo poquito y rezando para que la noche acabara pronto. Pero lo peor estaba por venir. En medio de la cena, Vanessa se levantó gritando, fingiendo un ataque de nervios. Decía que su anillo de compromiso, un diamante valuado en más de 200,000 pesos, una cantidad que yo no vería junta ni volviendo a nacer 3 veces, había desaparecido de la mesa donde lo había dejado por un momento para ponerse crema en las manos. La mirada de todos, comadre, se clavó en mí. Fue un silencio espantoso, de esos que te roban el aire. Doña Licha, me dijo Vanessa con una voz que pretendía ser dulce pero que goteaba maldad. Usted fue la única que se quedó cerca de la mesa cuando fuimos a la cocina. Yo sentí que la sangre se me iba a los pies. Traté de defenderme, de decir que yo no sabía nada, pero ella ya tenía todo planeado. Llamó a la seguridad del edificio y, frente a mi hijo que se quedó mudo como un cobarde, abrieron mi bolsa vieja. Ahí estaba. Entre mi rosario, mi monedero con unos cuantos pesos y mis pastillas para la presión, brillaba esa piedra maldita. El diamante estaba ahí, como si yo lo hubiera puesto. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos al ver la cara de decepción de mi Beto. Mamá, ¿cómo pudiste?, me gritó. En ese momento, me di cuenta de que la justicia de los hombres es ciega y a veces injusta, pero la de Dios, esa es otra cosa. Lo que Vanessa no sabía es que, por un descuido del destino, mi teléfono estaba grabando desde el rincón de la mesa donde lo dejé cargando. Ella pensó que me había destruido, que me iba a pudrir en una celda, pero lo que hizo fue cavar su propia tumba. Comadre, si usted alguna vez ha sentido que la vida la trata injustamente, que los que más ama le dan la espalda, quédese conmigo, porque lo que pasó después, como ese video salió a la luz y como la verdad se llevó por delante la arrogancia de esa mujer, es algo que usted tiene que escuchar. Se va a dar cuenta de que a una madre se le puede quitar todo, menos la dignidad y el favor de la Virgen. Pero antes de que le cuente el resto de esta historia, quiero pedirle un favor de corazón. Si Astrid como yo, que la justicia de Dios tarde pero llega, y si le duele ver que a una madre se le humille de esta manera, suscríbase ahora mismo a nuestro canal Justicia de Corazón. Aquí no solo contamos historias, aquí recordamos que la verdad siempre sale a la luz, por más que la quieran enterrar. Suscríbase y acompáñeme a ver cómo esta humilde vieja recuperó su honor y cómo aquellos que me quisieron pisotear terminaron pidiendo perdón de rodillas. Ándale, no se pierda lo que sigue, que esto apenas comienza. Ay, comadre, si usted supiera cómo me pesaban las piernas esa tarde. No era solo el cansancio de andar de arriba para abajo en esa casa ajena, que de por sí ya es mucha carga para una mujer de mi edad con las rodillas ya dándome latas. Era algo más, un aire pesado, como cuando se va a soltar una tormenta de esas fuertes allá por el Valle de México, donde el cielo se pone gris, casi negro y hasta los pájaros se callan. Así sentía yo el ambiente en la casa de mi hijo Roberto. Ustedes saben que yo no soy de quejarme. Una como madre mexicana se aguanta, se aprieta el rebozo y le sigue dando, porque así nos enseñaron nuestras abuelas, que el amor es sacrificio. Pero lo de mi nuera, Sandra, ya pasaba de la raya. Ella siempre me miró por debajo del hombro, como si mi presencia ensuciara sus pisos de mármol importado. Para ella, yo no era la abuela de sus hijos, ni la madre del hombre que le daba todos sus lujos. Yo era la señora que ayudaba, una sombra que estorbaba en sus reuniones con sus amigas presumidas de las lomas. Ese día, me puse a limpiar la cocina con un esmero que solo Dios sabe. Hice unas albóndigas al chipol, de esas que a Roberto le encantaban desde chamaco, pensando que tal vez el olor a comida de hogar ablandaría un poco el corazón de piedra de esa mujer. Pero qué esperanza, comadre. Sandra entró a la cocina taconeando, tapándose la nariz con un pañuelo de seda. ¡Ay, doña Elena! Otra vez ese olor a fonda barata. Ya le dije que aquí cocinamos cosas ligeras.
me soltó sin siquiera mirarme a los ojos. Me dolió en el alma, se lo juro por la Virgencita. Porque esas albóndigas las hice con los últimos centavos que me quedaban de mi pensión, solo por darles un gusto. Pero lo peor no fue el desprecio a mi sazón. Lo peor fue cuando me mandó a arreglar el closet de la entrada, donde guardaban los abrigos y las bolsas que ella compraba compulsivamente. Ándele, mija, mueva las manos que para eso se le paga el techo y la comida, me decía con ese tono de voz que se te clava como una espina de nopal. Y yo, ahí iba, con mis manos callosas de tanto tatemar tortillas y lavar ajeno, tocando esas pieles finas que costaban más que mi casita en el pueblo. Un descuido vi que mi bolsa vieja, una de mandado que ya tenía los hilos de fuera y que yo siempre traía conmigo porque ahí cargaba mi rosario y la foto de mi difunto esposo, estaba tirada en el rincón más oscuro del closet. Sandra la agarró con 2 dedos, como si fuera un animal muerto. «Esta porquería no puede estar aquí, da mal aspecto», me gritó. Yo se la arrebaté con una fuerza que ni yo sabía que tenía. «Es lo único que me queda de mi vida antes de venir a este infierno», le respondí con la voz temblorina. Ella se quedó callada, con una sonrisita de esas que dan miedo, de esas que anuncian que el diablo anda cerca. No me dijo nada más, se dio la vuelta y se fue a su recámara. Yo, tonta de mí, pensé que por fin me iba a dejar en paz. Me puse a acomodar las cajas, a sacudir el polvo de los estantes altos, subida en una escalerita que bailaba cada vez que yo daba un paso. Sentía que el corazón me galopaba, no sé si por el esfuerzo o por ese presentimiento que una tiene aquí en el pecho, ese que nunca falla. Fue entonces cuando la vi regresar. Traía un brillo extraño en los ojos. Se acercó a mi bolsa vieja, que yo había dejado sobre una silla de madera, y con una rapidez de víbora me echó la mano. Yo pensé que iba a tirarla a la basura, pero no. Vi cómo sus dedos largos y pintados de un rojo sangre dejaban algo caer al fondo, entre mis pañuelos y mis medicinas para la presión. Fue un segundo, un parpadeo. Me miró fijo y me dijo: «Ahorita vengo, doña Elena. Voy a ver si Roberto ya llegó. Porque hoy vamos a tener una plática muy seria sobre la gente que no sabe agradecer lo que tiene». Ay, mija, en ese momento sentí un frío que me recorrió toda la espalda. De ese que te avisa que la desgracia ya está sentada a tu mesa. Yo no sabía qué había puesto ahí, pero sabía que nada bueno podía salir de esas manos. Mi primer instinto fue revisar la bolsa, pero en ese preciso instante se oyó el portón eléctrico. Roberto había llegado, y con él se desató el principio de mi calvario. Escuchaba los gritos desde la estancia. Sandra lloraba, pero de ese llanto fingido, de ese que solo busca destruir. «Es que no puedo más, Roberto. Tu madre es una ratera. Me falta mi anillo de diamante, el que me regalaste en nuestro aniversario, y estoy segura de que ella lo tiene. Mi hijo, mi propio hijo, al que yo amamanté y cuidé cuando estuvo a punto de morir de bronquitis, no entró a preguntarme si era cierto. Entró a la cocina como un loco, tirando las sillas, con la cara roja de coraje. «Dame la bolsa, mamá. Dámela ahorita mismo». Me gritó con un odio que me partió el corazón en 1000 pedazos. Yo me abracé a mis pocas pertenencias, lorando a Maris, suplicándole que me creyera. Pero Sandra estaba detrás de él, con esa cara de mosquita muerta, dándole cuerda. «No le creas sus lágrimas, Roberto, que esas son de cocodrilo. Búscala, búscala bien». Y ahí fue cuando el mundo se me vino encima. Roberto me arrebató la bolsa, la volteó sobre la mesa de granito y, entre mis pastillas y mi monedero gastado, rodó un diamante. Una piedra preciosa que brillaba con una luz que a mí me pareció el mismo fuego del infierno. El silencio que se hizo en esa cocina fue más ruidoso que cualquier grito. La decepción en los ojos de mi hijo me dolió más que si me hubiera dado una bofetada. «Comadre, dígame una cosa de corazón. ¿Usted cree que la sangre pesa más que el agua?». Porque en ese momento, mi propia sangre me estaba juzgando por un pecado que yo no cometí. Me sentí tan sola,
tan chiquita, como si el cielo se hubiera cerrado para mí. Pero espérese, que la maldad de esa mujer no tenía límites. Pero ella no contaba con algo. Ella creía que yo era una vieja ignorante que no sabía nada de la tecnología moderna que mi nieto, el más chico, me había enseñado a usar por puro juego. Ella no sabía que ese diamante que plantó en mi bolsa vieja iba a ser la prueba de su propia destrucción. Antes de seguir contándoles cómo fue que Dios me hizo justicia de la manera más inesperada, quiero pedirles un favor desde el fondo de mi alma. Si ustedes también han sentido la impotencia de ser juzgadas injustamente por personas que deberían amarlas. Si creen que la verdad siempre sale a la luz aunque traten de enterrarla bajo 1000 mentiras. Suscríbanse a este canal, Justicia de Corazón. Aquí no solo contamos historias, aquí nos damos la mano entre nosotras para no sentirnos solas en este valle de lágrimas. Suscríbase ahora mismo para que no se pierda el final de este relato. Porque les juro que lo que pasó después, ni el guionista más astuto de las novelas de la tarde se lo hubiera imaginado. ¿Se imagina, comadre? Estar en tu propia casa, porque para mí, la casa de mi hijo siempre fue mi casa menos y ser señalada como una criminal por la persona que tú misma ayudaste a subir. Pero la soberbia es mala consejera, y Sandra estaba a punto de aprender que con las cosas de Dios y con la dignidad de una madre no se juega. La trampa estaba puesta, sí, pero el cazador estaba a punto de caer en su propio hoyo. Me quedé ahí parada, viendo ese diamante sobre la mesa, mientras Roberto me decía cosas que todavía hoy me quitan el sueño. Lárgate, mamá. No quiero volver a ver tu cara. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Tanto odio le tienes a mi esposa. Y yo, muda, con el alma rota, solo pude mirar a Sandra, que desde la sombra me lanzaba una mirada de triunfo. Pero ella no sabía que los ojos de la Virgencita lo ven todo, hasta lo que se esconde en el fondo de una bolsa vieja de mandado. Ay, comadres, si yo les contara. El corazón se me aprieta nomás de acordarme cómo empezaron a cambiar las cosas en esa casa. Porque una cosa es que te miren feo y otra muy distinta es que te empiecen a tratar como si fueras un mueble viejo y estorboso que ya ni para sacudir sirve. Ese fue el veneno que empezó a correr por los pasillos de la casa de mi hijo Roberto, y todo por culpa de las ínfulas de grandeza de Jimena. ¿Saben qué es lo que más duele? No es el grito, no. Es ese silencio cargado de asco. Jimena, con sus bolsas de marca, que quién sabe si eran originales. Pero ella juraba que sí. Empezó a marcar territorio como si la casa no la hubiéramos levantado. Roberto y yo con el sudor de mi frente y los ahorros que me dejó mi difunto cuando se me fue al cielo. Ella llegaba de sus cafecitos con las amigas. Esas señoras que hablan como si tuvieran una papa en la boca, y me miraba de arriba abajo. Yo ahí, con mi mandil puesto, tatemando unos chiles para el nogada que tanto le gusta a mi hijo, y ella nomás hacía un gesto con la nariz, como si el olor a hogar le apestara. Ay, suegra, otra vez ese olor a grasa. Se le va a quedar pegado a las cortinas de seda que compramos en la Condesa, me decía con una sonrisita fingida, de esas que no llegan a los ojos. ¿Pueden creerlo? En mi propia cocina. Bueno, en la cocina que ella ya sentía suya. Pero miren, una es de campo, una es fuerte como el mezquite, y yo aguantaba. Aguantaba por ver a mis nietos, por no darle problemas a Roberto, que el pobre trabajaba de sol a sol en la constructora para darle sus gustos a la reina. Pero el veneno, comadre, el veneno es silencioso. Empezó con los platos. Un día llegué a la mesa y vi que mi lugar ya no tenía el mantelito de siempre. Me habían puesto un plato de plástico, de esos de fiesta de chamacos, y un vaso de crema reciclado. Es para que no pese tanto lavarlos. Suegra, ya ve que a su edad las manos le tiemblan, soltó ella mientras se servía vino en una copa de cristal. Roberto ni levantó la vista del celular. Eso fue lo que más me caló, que mi propio hijo, al que yo le limpié las lágrimas y le soplé las raspadas en las rodillas, se quedara callado ante tal humillación. Híjole, qué coraje da sentirse extranjera en tu propia mesa,
Y yo les pregunto, comadre, de corazón se los digo, ¿usted qué haría en mi lugar? ¿Se aguantaría ese ninguneo nomás por no perder a los nietos o pondría un hasta aquí aunque se armara la de San Quintín? Cuénteme aquí abajo en los comentarios, que las leo mientras me tomo mi cafecito, porque a veces una piensa que está loca, pero es que la ingratitud duele más que un golpe. La cosa escaló rápido, como lumbre en pasto seco. Jimena empezó a decir que mi cuarto, ese cuartito que da al patio donde tengo mis macetas con ruda y albahaca, olía a viejo, que necesitaba ese espacio para poner su oficina de influencer de decoraciones. Válgame la virgencita. Una mujer que no sabe ni freír un huevo queriendo dar consejos de hogar. Me empezaron a arrinconar. Primero quitaron mis fotos, esas donde salgo con mi viejo en la villa, porque decían que los marcos de madera no combinaban con el estilo minimalista de la sala. Luego, me prohibieron entrar a la estancia principal cuando ella tenía visitas. Mejor quédese en la cocina, suegra, no vaya a ser que se canse de estar parada, me decía. Pero yo sabía que le daba vergüenza que sus amigas vieran a la madre de su esposo con sus manos llenas de grietas de tanto tallar ropa y su vestido de flores del mercado. Yo me iba a mi cuarto, prendía mi veladora a San Lluís y le pedía paciencia. Señor, dame fuerzas para no contestarle, que mi lengua es brava pero mi amor por mi hijo es más grande, decía yo entre susurros. Pero Jimena ya tenía un plan. Ella no quería nada más que yo me sintiera mal, ella quería sacarme de la jugada por completo. Quería la casa sola, quería que Roberto se olvidara de sus raíces, de ese olor a leña y de la humildad que lo hizo el hombre que es. Lo que yo no sabía es que mientras yo rezaba, ella estaba sembrando la cizaña más fea que se puedan imaginar. Empezó a decirle a Roberto que yo ya no estaba bien de mis facultades, que se me olvidaban las cosas prendidas, que le hablaba feo a los niños cuando ellos no estaban. Mentiras de la pata de Judas. Yo a mis nietos los amo más que a mi vida. Ellos son los únicos que todavía me daban besos con sabor a dulce y me pedían que les contara historias. De cuando su papá era un chamaco travieso en el pueblo. Pero el dinero, comadre, el dinero cambia a la gente. Roberto empezó a ganar más, a subir de puesto, y con cada peso extra, parece que se le borraba un recuerdo de su infancia pobre. Se compró una camioneta de esas que parecen naves espaciales y dejó de pedirme mis tortillas hechas a mano. Ya no coma tanta masa, mamá, que le hace daño, me decía, cuando antes se comía de a 10 con puro chile y sal. Y ahí fue cuando entró el diamante en la historia. Jimena tenía un anillo, una piedra grandota que presumía a todo el mundo. Decía que era una herencia de su abuela, la de la alta sociedad, que todos sabíamos que era de un rancho en Michoacán, pero ella se inventaba otra vida. Él aludellaba olvidado por todos lados a propósito, como calándome, como esperando que mis manos cansadas cedieran a la tentación. Pero yo, pobre pero honrada, comadre. Mi madre me enseñó que lo ajeno se respeta aunque el estómago cruja de hambre. Un martes, de esos que amanecen nublados y con un frío que se te mete en los huesos, Jimena llegó gritando como loca, que su anillo no estaba, que lo había dejado en el tocador y que casualmente yo acababa de entrar a limpiar. Me acusó frente a la mucha del aseo, frente a los niños, frente a los vecinos que pasaban por la calle. Usted se lo llevó para venderlo y mandarle dinero a sus parientes del pueblo. Me gritó con una cara de odio que no se me va a olvidar nunca. Yo me quedé helada. Sentí que el piso se me movía. Yo no he tocado nada, Jimena, Dios es mi testigo, le dije con la voz temblorosa. Pero ella ya tenía el video preparado, ya tenía la trampa lista. No sabía que su maldad iba a ser su propia perdición, pero para eso faltaba un trago amargo que casi me manda al panteón. Ella no se conformó con el grito. Ella fue a mi cuarto, ese santuario donde tengo mis cositas, y empezó a aventar todo al suelo. Mis santitos, mi ropa vieja, las cartas de mi esposo. Todo volaba por los aires mientras ella gritaba, aquí tiene que estar, vieja ladrona. Roberto llegó en ese momento.
Y en vez de defenderme, en vez de decir mi madre no es así, se quedó parado en la puerta con una cara de decepción que me partió el alma en 1000 pedazos. Mamá, si lo tienes, entrégalo y no pasa nada, me dijo. Híjole, ese fue el golpe más fuerte. Que tu propio hijo dude de tu decencia es como si te enterraran un cuchillo oxidado en el pecho. Pero fíjense bien, que la verdad es como el aceite, siempre termina saliendo a flote. Jimena sonreía por dentro, se le notaba en esa chispa de maldad en los ojos. Ella pensó que ya me tenía, que con ese robo Roberto por fin me mandaría a un asilo o de regreso al pueblo para no volver jamás. Lo que ella no contaba es que en esa casa, aunque ella no lo supiera, no era la única que tenía cámaras. Y no hablo de esas de seguridad que ella puso, sino de algo mucho más sencillo que terminó por destruir su teatrito de mujer perfecta. Pero antes de que les cuente cómo se le cayó la máscara a esa víbora, dejen su like si ustedes también han sentido esa rabia de que alguien les levante un falso, porque no hay nada más sagrado que el buen nombre de uno, ¿verdad? Ándale, deja tu like y ahorita te sigo contando el tamaño de la mentira que esa mujer se inventó. Ay, comadre, no sabe cómo me pesaba el corazón en ese momento. Se siente como si a una le estuvieran apretando el pecho con unas pinzas de fierro. Ahí estaba yo parada en medio de la sala de esa casa tan elegante de mi hijo, rodeada de gente que me miraba como si fuera un bicho raro, un estorbo que se coló en una fiesta de alcurnia. Mi nuera, la Vanessa, me señalaba con ese dedo lleno de anillos caros, gritando que yo era una ladrona, que me había robado un diamante que valía más que toda mi vida de trabajo. Híjole, si supieran cuántas tortillas tuve que echar, cuántos ajenos tuve que lavar para que ese hijo mío tuviera sus estudios. El diamante brillaba ahí, encima de mis trapos viejos, dentro de mi bolsa de mandado que ya tiene las asas bien gastadas. Yo no entendía nada. ¿Cómo llegó eso ahí? Sentía que el piso se me movía, como cuando tiembla aquí en la Ciudad de México y uno no sabe para dónde correr. Mis piernas, que ya me fallan por la mala circulación y tantas horas de estar parada en el mercado, me temblaban como gelatinas. Y lo que más me dolió, lo que de verdad me rompió el alma en 1000 pedazos, fue ver la cara de mi hijo, mi Beto. Él no dijo nada para defenderme. Se quedó ahí, con su traje de seda, mirando al suelo como si le diera vergüenza que yo fuera su madre. «Llamen a la policía», gritaba Vanessa con esa voz chillona que tiene, como si quisiera que hasta los vecinos de la otra cuadra se enteraran. Esta vieja se quiso pasar de lista. Seguro lo quería vender para regresarse a su pueblo. Yo quería hablar, de veras que quería, pero el nudo en la garganta no me dejaba. Sentía la cara caliente, roja de la pura humillación. Me acordé de cuando Beto era chiquito y vivíamos en aquel cuartito de lámina en Ecatepec. Cuando llovía y el ruido del agua en el techo no nos dejaba dormir. Yo lo abrazaba fuerte y le decía que no tuviera miedo, que mientras yo tuviera manos para trabajar, a él no le iba a faltar nada. Y miren ahora, el pago que me estaba dando la vida. Sus amigos, gente de esa que se cree mucho porque tiene dinero, cucheaban entre ellos. ¡Qué horror!, decían, así son estas gentes. Les das la mano y se toman el pie. Mijo, si supieras que ese diamante para mí no vale nada comparado con un abrazo tuyo. Pero Vanessa ya lo tenía todo planeado. Ella me odiaba desde el primer día que puse un pie en su cocina. No soportaba que yo le quisiera enseñar a hacer un mole de verdad. Decía que mis costumbres eran nacas. Pero plantar una joya en mi bolsa, eso ya es tener el alma negra, comadre. Eso es no tener temor de Dios. Me sacaron de la casa casi a empujones. Vanessa llamó a los guardias de la privada, esos hombres de uniforme que te miran feos si no hueles a perfume caro. Me llevaron a la caseta de vigilancia como si fuera la peor de las criminales. Yo solo apretaba mi rosario en el bolsillo del delantal, ese que siempre cargo conmigo porque la Virgencita de Guadalupe es la única que no me abandona. Ayúdame, madrecita,
le decía en silencio, tú sabes que yo no toqué nada. Tú sabes que mis manos están limpias de pecado, aunque estén llenas de callos. ¿Ustedes qué creen que sentía mi hijo en ese momento? ¿Será que de veras creyó que su madre, la que se quitaba el pan de la boca para dárselo a él, era capaz de robarse una piedra? A veces el dinero ciega a la gente, les borra la memoria. Dicen los psicólogos y los que saben de estas cosas de la familia que cuando alguien sube de clase social tan rápido, a veces siente que sus raíces son una mancha que hay que borrar. Y yo, con mi rebozo y mi forma de hablar, era esa mancha que Vanessa quería limpiar con cloro y con mentiras. Me dejaron ahí sentada en una silla de plástico frío, esperando a que llegara la patrulla. Los guardias se burlaban, decían que a mi edad ya debería estar rezando en lugar de andar robando. Cada palabra era un golpe. La soledad se siente más pesada cuando hay gente alrededor burlándose de ti. Me sentí como una basura, como algo que ya no sirve y que tiran a la calle. Me daban ganas de gritar, de decirles a todos que esa casa se compró, en parte, con los ahorros que yo le di a Beto cuando empezó su negocio, esos ahorros que guardé por 20 años debajo del colchón peso por peso, pero ahí estaba la prueba, según ellos. El diamante encontrado en mi bolsa. Vanessa hasta grabó con su celular el momento en que lo sacó de entre mis cosas, riéndose, diciendo que la verdad siempre sale a la luz. ¡Qué cínica! Usar las palabras de Dios para hacer el mal. Pero lo que ella no sabía, lo que su soberbia no le dejó ver, es que en este mundo moderno, las cámaras están en todos lados. No solo en las que ella controla. Comadre, antes de seguir contándoles cómo fue que esta mujer casi me manda a la cárcel y cómo mi propio hijo se quedó callado, les quiero pedir un favor de todo corazón. Si ustedes también creen que una madre se respeta por encima de todo el oro del mundo, y si quieren ver cómo la verdad de una mujer humilde puede tumbar el orgullo de los poderosos, dejen su me gusta en este video. Eso me ayuda a que más personas sepan que no estamos solas y que la justicia de Dios, aunque a veces parece que se tarda, siempre llega en el momento exacto. No dejen que esta historia se pierda, porque lo que me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera que tenga el corazón puro en un mundo de lobos. Mientras esperaba a la policía, me vino a la mente un pasaje que siempre me decía mi abuela: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y yo me aferré a eso. Estaba dispuesta a irme a la cárcel con la frente en alto, porque prefería estar tras las rejas siendo inocente, que vivir en una mansión llena de mentiras como esa mujer. Vanessa pensó que por ser una vieja que apenas terminó la primaria, yo no sabría cómo defenderme. Pensó que me quedaría callada por la vergüenza. Pero lo que ella no contaba es que la gente del pueblo, la gente que ha sufrido, tiene una fuerza que no se compra con diamantes. Llegó la patrulla. Los oficiales, 2 hombres jóvenes que podrían ser mis nietos, me miraron con lástima. Uno de ellos me preguntó: «¿Es cierto, jefa, usted se llevó la joya?» Yo lo miré a los ojos, con toda la paz que me daba mi conciencia, y le dije: «Oficial, estas manos solo han servido para dar amor y trabajar. Si ese diamante apareció ahí, fue porque alguien lo puso, pero mi alma está más limpia que ese cristal». Vanessa interrumpió gritando que no me creyeran, que yo era una actriz profesional. Me subieron a la patrulla. Sentí el frío del metal de las esposas en mis muñecas. Me dolió, no por el fierro, sino por el símbolo de ser tratada como un animal. Al arrancar el coche, vi por el vidrio de atrás cómo Bato y Vanessa entraban a su casa, ella abrazada de él, victoriosa, y él ni siquiera volteó a verme. En ese momento, le pedí a la Virgencita que me diera fuerzas, porque sentía que la vida se me acababa ahí mismo, en el asiento de atrás de una patrulla de la policía. Pero lo que nadie sabía era que el video que Vanessa grabó para destruirme iba a ser, precisamente, el principio de su propia ruina. Dios escribe derecho en renglones torcidos, y esa noche, el milagro estaba por empezar. ¡Ay, Virgencita de Guadalupe! Si supieran cómo me temblaban las manos en ese momento.
Porque una cosa es que te desprecien, comadre, que te miren de arriba abajo como si una fuera el polvo que traen en los zapatos. Pero otra muy distinta es que te quieran refundir en la cárcel siendo inocente. Ahí estaba sentada en ese cuartito frío de la delegación, con el olor a café viejo y a humedad, sintiendo que el mundo se me venía encima. Mi nuera, la muy hipócrita de Bernice, seguía con su actuación de pobre víctima, llorando lágrimas de cocodrilo frente a los policías porque, según ella, yo le había robado un diamante de su colección de lujo. ¿De dónde iba yo a sacar un diamante, mijo? Si mis manos lo único que conocen es el trabajo honrado. El aroma de la masa para los tamales y el agua de jabón de tanto tallar ajeno para que a mi hijo no le faltara nada. Pero ahí estaba la prueba. Según ellos, una piedra brillante que mágicamente apareció en mi bolsa de mandado. Esa bolsa de lona ya toda deslavada que me acompaña al mercado de Sonora desde hace años. Me sentía como en un callejón sin salida. Mi hijo, mi propio hijo, ni siquiera me miraba a los ojos. Estaba ahí, parado en un rincón con su traje caro, dándole la razón a esa mujer. Híjole, qué dolor se siente en el pecho cuando la sangre de tu sangre te da la espalda por seguirle la corriente a una víbora. Yo solo rezaba bajito: Señor, tú sabes que mis manos están limpias, no me dejes sola. Pero fíjense bien, porque aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Dicen que el que nada debe nada teme, y yo, aunque estaba muerta de miedo por dentro, tenía una cosita que ellos no esperaban. Esa tarde, antes de que todo el escándalo empezara en la mansión de mi hijo, yo había estado limpiando el despacho. Ustedes saben que hoy en día hasta las macetas tienen ojos. Mi nieto Mayo Ere, el único que todavía me quiere de verdad, me había regalado meses atrás una camarita de esas que parecen botón, para que yo me sintiera tecnológica. Yo la traía puesta en mi delantal, no por desconfiada, sino porque el niño me dijo: abuela, graba tus recetas mientras cocinas para que nunca se nos olviden. Bendito sea Dios y los inventos de los chamacos. Mientras Bernice gritaba que yo era una muerta de hambre y que me iba a pudrir en Santa Marta, Catitla, yo recordé que la camarita había estado encendida todo el tiempo que estuve en la sala. Me quedé calladita, aguantando los insultos, mientras los policías revisaban mis cosas con un desprecio que me partía el alma. Ándele, doñita, confiese de una vez, me decía un oficial joven, de esos que se creen muy mandones. Si dice la verdad, tal vez la patrona no le levante cargos. La patrona, válgame Dios. La patrona era yo en mi casa, antes de que me quitaran todo. Yo solo la Gigi oficial, la verdad no se dice, se ve. Y yo no tengo nada que confesar. En ese momento, pedí que me dejaran sacar mi teléfono viejo, ese que tiene la pantalla estrellada. Con los dedos entumidos por los nervios, busqué la aplicación que mi nieto me instaló. Nis, al ver que yo estaba moviendo el celular, se puso pálida, comadre. Se le fue el color del maquillaje ese caro que usa y empezó a decir que yo seguramente estaba llamando a mis cómplices. ¿Qué cómplices ni qué 8 cuartos? Mis únicos cómplices eran mis santos y mi conciencia limpia. Lo que ellos no sabían es que en el video se veía clarito, pero clarito, como si fuera una película de esas de la tarde. El momento exacto en que Bernice se acercaba a mi bolsa de mandado mientras yo estaba en la cocina sirviendo el atole. Se veía cómo sacaba la joya de su propio escote y la metía con saña entre mis llaves y mi rosario. Se veía su cara de maldad, una sonrisa de esas que solo tienen las personas que no tienen a Dios en su corazón. Cuando le enseñé el video al oficial, el silencio en esa oficina se podía cortar con un cuchillo. Mi hijo se acercó a ver la pantalla y vi cómo se le desencajaba la mandíbula. El mundo se le detuvo. Ahí estaba su esposa perfecta, la mujer por la que me había humillado y corrido de la casa, armando un teatro para meter a su propia suegra a la cárcel. ¿Qué crees que pasó después? Bernice empezó a tartamudear, a decir que era un montaje, que esa cámara no era legal. Pero el oficial, que ya le había cambiado la cara, le dijo: cállese,
señora, que esto es evidencia de una denuncia falsa. Comadre, en ese momento sentí una fuerza que no era mía. Me levanté de la silla, me acomodé el rebozo y miré a mi hijo. No con odio, porque una madre no puede odiar, sino con una lástima que le caló hasta los huesos. La ambición es un pozo sin fondo, mijo, le dije, y tú te caíste en él por tu propio pie. Pero antes de que les cuente cómo fue que la justicia divina terminó de poner a cada quien en su lugar, porque esto apenas era el principio de su caída, quiero pedirles un favor de corazón. Si ustedes también han sentido que la envidia de otros ha querido manchar su nombre, si creen que la verdad siempre sale a la luz por más que la quieran enterrar, suscríbanse ahora mismo al canal. No dejen que estas historias de la vida real se pierdan, porque su apoyo es lo que me da fuerzas para seguir contando estas verdades que a muchos les incomoda escuchar. Denle a esa campanita, comadre, para que no se pierdan el final de esta historia, porque lo que viene les va a dejar la boca abierta. La situación en la delegación cambió por completo. De ser la sospechosa, pasé a ser la víctima de una conspiración familiar. Pero mi corazón no estaba tranquilo. Ver a mi hijo destruido, dándose cuenta de la clase de alacrán que tenía por mujer. Me dolía más que cualquier calumnia. Bernice intentó salir corriendo, pero el oficial la detuvo. De aquí no se va nadie hasta que aclaremos esto, sentenció. Yo veía a Bernice y me acordaba de cuando llegó a la familia. Tan modosita, tan fresa, diciendo que me quería como a una madre. Puras mentiras. Solo quería el terreno donde yo había levantado mis cuartitos con tanto esfuerzo. Ese terreno que ella quería vender para irse a vivir a una zona de lujo en el norte de la ciudad. Miren, la mera verdad es que el dinero cambia a la gente, pero la falta de valores la pudre. Ella pensó que por ser una vieja que apenas terminó la primaria, yo no me iba a poder defender. Pensó que su brillo y sus diamantes iban a cegar a la justicia. Pero se le olvidó que el ojo de Dios siempre está mirando y que a veces usa la tecnología de los nietos para hacer el milagro. Mientras esperábamos que llegara el abogado, yo solo pensaba en mi casita, en mis plantas que se estarían secando, en mi perro capitán que se quedó solo. Me sentía tan cansada, comadre. Cansada de luchar contra la corriente, de pedir perdón por cosas que no hice solo por mantener la paz en la familia. Pero esa noche algo cambió en mí. Se acabó la abuela que se dejaba pisotear. Si ellos querían guerra, la iban a tener, pero no con gritos, sino con la verdad por delante. ¿Ustedes qué harían, comadritas? ¿Perdonarían a un hijo que permitió que casi las metieran a la cárcel? ¿O le cerrarían la puerta para siempre para que aprenda lo que vale una madre? Ay, es una decisión muy difícil, porque una es de carne y hueso. Escríbanme aquí abajo en los comentarios qué consejo me darían, porque la verdad me siento muy confundida. La prueba ya estaba ahí, grabada en ese video que ahora era mi escudo. Pero lo que Bernice no sabía, y lo que mi hijo estaba a punto de descubrir, es que ese diamante no era el único secreto que esa mujer escondía. La investigación que se abrió esa noche iba a destapar una coladera de mentiras que ni yo misma me imaginaba. Porque cuando uno empieza a jalar el hilo de la maldad, sale toda la podredumbre. Se los digo de verdad, la justicia de Dios tarda, pero cuando llega, llega con una fuerza que nadie puede detener. Antes de pasar a la parte final, donde verán cómo esos dos tuvieron que pedirme perdón de rodillas, dejen su like si están conmigo. Si quieren ver cómo la verdad destruyó no solo la mentira del diamante, sino toda la farsa de vida que llevaban, denle like ahora mismo. Su apoyo es la justicia que yo necesito para seguir adelante. Prepárense, porque lo que descubrí después de salir de esa delegación me cambió la vida para siempre y les aseguro que a ustedes también los va a dejar pensando. Ay, Virgencita de Guadalupe. Si me hubieran dicho esa mañana que mi propia sangre, el hijo que amamanté y la mujer que él metió a mi casa, me iban a tender una cama de espinas tan cruel, no lo hubiera creído. Pero ahí estábamos, en medio de la sala.
con los vecinos asomados por la ventana y la policía revisando mi bolsa vieja, esa que ya tiene las asas peladas de tanto ir al mercado. Cuando el oficial sacó ese diamante, sentí que el mundo se me venía encima. Mi nuera, con esa cara de mosquita muerta que se carga, empezó a gritar que yo era una ladrona, que siempre le tuve envidia a sus lujos. Y mi hijo, mi hijo agachó la cabeza. Ese silencio me dolió más que cualquier golpe. Pero lo que ellos no sabían, comadre, es que Dios no se queda con nada de nadie. Pensaron que porque soy una vieja que apenas sabe usar el celular, no me iba a dar cuenta de sus mañas. Qué equivocados estaban. Mientras ellos celebraban por adelantado que por fin me iban a correr de la casa para quedarse con él, terreno y venderlo para pagar sus deudas de casino, yo ya tenía el as bajo la manga. ¿Se acuerdan del sistema de seguridad que instaló mi sobrino Neto el mes pasado? Ese que pusieron para vigilar la entrada por los robos que hubo en la colonia. Pues resulta que Neto, que es un ángel de Dios, me configuró una camarita oculta en el nicho de la Virgen, justo encima de donde yo dejo mi bolsa cada vez que llego de trabajar. Para que cuide su altar, tía, me dijo. Y miren nada más, la Virgencita no solo cuidó sus veladoras, sino que grabó el momento exacto en que esa mujer, con una sonrisa de maldad que ni el diablo tiene, sacó el anillo de su joyero y lo metió en el fondo de mi bolso mientras yo estaba en la cocina torteando. Cuando llegó el momento del juicio, porque sí, los infelices me llevaron hasta los juzgados queriendo que me metieran a la cárcel de mujeres por robo calificado. Yo iba con mi rebozo bien puesto y el corazón latiendo a 1000. El abogado de ellos, un tipo de traje caro y mirada pesada, decía que yo era una amenaza para la familia. Mi nuera hasta fingió un desmayo. No manches. Qué buena actriz resultó la chamaca. Pero cuando mi abogado pidió permiso para mostrar una evidencia digital, el color se les fue de la cara. En la pantalla del juzgado se vio clarito, sin lugar a dudas, ella entrando a la sala, mirando hacia todos lados y plantando el diamante en mi bolsa. Se escuchó hasta el suspiro de alivio que dio cuando terminó su fechoría. El silencio que se hizo en la sala fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Mi hijo se puso pálido, parecía que se iba a desmayar de verdad, no como su mujer. El juez, un hombre serio que de seguro tiene madre y sabe lo que es el respeto, los miró con un desprecio que me dio hasta escalofríos. La mera verdad, comadre, la justicia del hombre fue rápida, pero la de Dios fue contundente. No solo se desestimaron los cargos contra mí, sino que el juez ordenó una investigación por falso testimonio y fraude procesal. Y como el terreno y la casita siempre estuvieron a mi nombre, porque mi difunto esposo, que en paz descanse, siempre me dijo, vieja, nunca sueltes los papeles. Ese mismo día les puse sus tiliches en la calle. Me dolió el alma ver a mi hijo cargando sus maletas bajo la lluvia, pero una madre que ama también sabe corregir. No podía permitir que esa víbora siguiera envenenando mi hogar. Ahorita, la situación es muy diferente. Mi nuera terminó perdiendo su trabajo en la boutique porque el video se hizo viral en el grupo de vecinos y luego saltó a las redes sociales. Nadie quiere contratar a alguien que le siembra pruebas a una anciana. Mi hijo, por su parte, se quedó solo, porque en cuanto se acabó el dinero y la posibilidad de quedarse con mi casa, esa mujer lo dejó por otro que si tuviera donde caerse muerto. Él vino hace unos días, llegó arrastrando los pies, con los ojos hinchados de tanto llorar, pidiéndome perdón de rodillas en el zaguán. Me trajo unas flores y me dijo, mamá, perdóname, me cegó la ambición y esa mujer me lavó el cerebro. Yo, como buena católica y seguidora de la palabra del Señor, lo hice pasar. Le serví un plato de mole calientito y un café de olla, porque el hambre no conoce de rencores. Lo perdoné, claro que lo perdoné, porque cargar con odio es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Pero le dije clarito, mijo, te perdono como madre, pero la confianza es como un vaso de cristal. Una vez que lo rompes, aunque lo pegues,
Las grietas se quedan ahí para siempre. No lo dejé quedarse a vivir. Él tiene que aprender lo que cuesta la vida. Tiene que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente, no a costillas de los sacrificios de su madre. Hoy mi casita huele a paz, a copal y a flores frescas. Sigo yendo al mercado, sigo platicando con las comadres, pero ahora camino con la frente en alto. La gente en el barrio ya no me mira con lástima, sino con respeto. Aprendí que la verdad siempre sale a flote, tarde o temprano, como el aceite en el agua. Y que no importa cuántos diamantes te siembren para ensuciar tu nombre, si tu corazón está limpio, la luz de Dios siempre te va a encontrar. Si llegaste hasta aquí conmigo, escuchando esta historia que me desgarra pero que también me sanó, te quiero pedir un favor de todo corazón. No permitas que nadie te humille por tu edad o por tu condición. La dignidad no tiene precio y la justicia siempre llega para quien camina con la verdad. Si te gustó ver cómo la justicia divina puso a cada quien en su lugar, por favor, suscríbete a este canal, Justicia de Corazón. Aquí compartimos estas vivencias para que ninguna otra abuela se sienta sola, para que sepamos que unidas y con fe, somos invencibles. Déjame un comentario con la palabra amén si crees que los hijos deben respetar a sus padres por sobre todas las cosas. Que la Virgencita me los cuide y me los bendiga siempre, ahorita y en cada paso que den. Ándale, nos vemos en la próxima historia.